El senador ex candidato presidencial Gustavo Petro anunció su respaldo al polémico decreto 444 dado a conocer esta semana por el gobierno nacional para atender la crisis del coronavirus y que fue duramente criticado por algunos mandatarios locales y congresistas. Sin embargo, por otro lado, expresó su preocupación por el modelo de salud pública que tiene hoy el país y cuestionó la demora de algunas de las medidas tomadas por las administraciones de Iván Duque y Claudia López, a las que hizo una serie de recomendaciones. No tenemos otro referente, no hay otro que la experiencia mundial, la experiencia de la humanidad, en lo bueno y en lo que ha sido negativo. Indudablemente, la lección humana hasta el día de hoy dice: confinarse, encerrarse, romper contactos sociales, punto. Romper el contacto físico más que el social, porque el social se puede incluso profundizar vía redes, pero esa es la experiencia. No van a ser 10 días, esto creo que hay que decirlo con claridad, esto puede llevar 2 meses, quizás más, esa es la experiencia mundial. ¿Eso qué implica? Que se destruye la economía, sí, se paraliza, se congela. Algunos le llamarían a eso el capitalismo entra en vacaciones, porque hay que salvar la vida. Las medidas no deben privilegiar cómo mantener los negocios, sino cómo mantener la vida. El presidente de la República, pues, para aquí, para allá, al final, tomó la decisión de confinamiento. Ese confinamiento tiene que ser serio, no puede ser poroso, no puede ser evadible. Si nos metemos en la cabeza cómo evadirlo, ahí nos llevó el que sabemos, que nos pasa lo de Italia, nos pasa lo de España o peor. Y ese es el primer punto, ese es el primer elemento. El segundo elemento, como una especie de tijeras, el otro brazo de las tijeras, es la capacidad hospitalaria que se mide en gente trabajando en los hospitales, la fuerza de la salud, se mide en cómo está protegida para que ella misma no termine siendo propagadora del virus, o muera, o se inutilice en el camino, como también ha sucedido en Italia. ¿Y qué aparatos existen? Que básicamente son 2. Ayudas respiratorias y unidades de cuidados intensivos para los enfermos más graves. Ese es el segundo elemento del que más me preocupa en este momento. El primero también tiene preocupaciones porque hay mucha porosidad en el decreto de confinamiento. Es decir, el confinamiento es evadible al estilo colombiano. Y ojalá la televisión, los canales de comunicación, sobre todo televisivos, se enseñen mucho, dediquen todo el día de su canal a enseñarle a la gente qué es el confinamiento y cómo sobrevivir en él. Pero el segundo elemento también me preocupa muchísimo más, porque llevamos casi 30 años de acabar el sistema de salud público en Colombia, por una idea que en mi opinión es loca, brutal, pero es la que se impuso en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que es privatizar, volver la salud una mercancía y acabar lo público. Ahora lo necesitamos desesperadamente. Entonces, no he escuchado del gobierno en sus alocuciones públicas el plan que permita mostrarnos cuántos hospitales abandonados se van a abrir. Yo he puesto el ejemplo en San Juan de Dios, pero en toda Colombia hay cantidades de instalaciones hospitalarias abandonadas. ¿Cuántas UCI se han comprado o se piensan comprar? O si ya no hay en el mercado mundial, ¿cómo construirlas en Colombia? ¿Cómo se están construyendo los equipos de ingenieros, de jóvenes, de gente que sepa de eso, que pueda hacer unidades de cuidado intensivo en masa? Sí. Ayudas respiratorias, etcétera. Sí. ¿Cuántas de esas se piensan poner en Colombia, en cada ciudad? ¿Cuál es el plan de cada alcalde? No para abrir espacios, porque ahora, si usted mira las redes, pues sí, un Corferias, etcétera, pues son grandes espacios para poner camillas. Pero las camillas solo sirven para la gente que no tiene hogar.
el tratamiento de la enfermedad no se da en camillas, Sí. se da con ayudas respiratorias, oxígeno, redes de oxígeno y unidades de cuidados intensivos que son sensores que te van midiendo el estado en que estás para los enfermos graves. Eso puede crecer de tal manera que colapsa el sistema hospitalario y al colapsar acaba la fuerza de la salud físicamente y entra un crecimiento de la muerte en forma exponencial. Senador A Petro. ese nivel no podemos llegar. Entonces, ¿dónde está el plan de fortalecimiento de la salud pública en Colombia? Eso, en otras palabras, es devolvernos en cuestión de horas todos los 30 años de destrucción de un bien común que era la salud pública en Colombia y su fuerza humana de trabajo, que es lo esencial, porque por encima de los aparatos y los ladrillos está la gente que yo llamo la fuerza blanca. Senador Petro. Mal contratada, mal pagada, mucha desempleada, no se ha contratado a los desempleados, etcétera. Entonces, Senador aquí Petro. yo veo un tema que no se ha anunciado públicamente. Claro, permítame preguntarle por los detalles de la implementación de esa emergencia social y específicamente por uno que ha generado muchísima polémica, el decreto 444, que establece los mecanismos para financiar las medidas para enfrentar la crisis derivada del coronavirus. Aquí hay dos posiciones, la de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que ha dicho que es inaudito que el gobierno se aproveche de esa emergencia para autoprestarse recursos, y otros mandatarios locales que han dicho que básicamente le están metiendo el bolsillo a los gobiernos o a las administraciones locales para que el gobierno pueda disponer de esa plata y prestársela a los bancos. El gobierno ha dicho que esto no es así y que estos son recursos que son prestados, que se devolverán y que son recursos para la salud. ¿Usted está alineado con qué posición? ¿Con la del gobierno nacional o con la de la alcaldesa Claudia López? Con la del gobierno. Y voy a explicarlo. El dirigente político y más el que tiene responsabilidades de gobierno por el voto popular tiene que asesorarse muy bien. Pues he sabido que nadie nace aprendido y que todos no sabemos de todo. Y hay temas en donde rápidamente, porque este es un tema de tiempos rápidos, de actuar rápido, pero por eso mismo hay que asesorarse bien. El coronavirus no era una gripa, como dijeron al principio. En medio de pensar que era una gripa, no había que demoler y tumbar un hospital como el San Juan de Dios, por ejemplo. No se puede apoyar el proceso de detección de pruebas para saber dónde va la enfermedad en las EPS. Eso es un brutal error. Que la EPS no sirve para eso. La EPS sirve para negociar, no para cuidar la vida, etcétera. Digamos, una serie de medidas que tienen que ser tomadas, hay que tomarlas aceleradamente, pero muy bien asesorados. A mí me parece que se criticó el decreto 444 antes de leerlo. Y antes de que personas que saben de eso, que es bastante enrevesado, hay que decirlo, y el decreto está escrito de manera enrevesada, pues tiende a una salida rápida, demagógica, de decir, le quitan la plata a la alcaldía para llevársela a los bancos. Eso no es cierto. Primero, el FOPET, que yo ayudé a crear una ley, que es un ahorro de la nación para ayudar a pagar pensionados en las entidades territoriales. Y el FAE, que es un ahorro de la nación, de las regalías, son cuentas nacionales, no de las entidades territoriales, es un ahorro. Cuando el gobierno le echa la mano al poco ahorro que tiene, pues está haciendo bien, es lo primero que toca hacer. No va a ser suficiente, vamos a tener que echarle mano a las reservas internacionales, pero eso es otro asunto. Tiene que echarle mano a lo que tiene, es decir, al ahorro. Ese ahorro lo habían tenido en títulos en los bancos, en las cuentas de los bancos, depositada en los bancos, porque toda la plata pública, desde que acabaron la banca pública, toda la plata pública está en los bancos. Y muchísima en TES, en CDTs, en cosas de esas, en papeles. Entonces, si el Estado necesita plata hoy para comprar UCIs, que no lo dice el decreto, pero tiene que hacerlo para ampliar la capacidad hospitalaria, para pagarle
a más médicos y enfermeras, etcétera, porque es lo que toca hacer para comprar las pruebas, para hacer detecciones en las calles, etcétera. Esa plata, ¿de dónde sale si no hay Congreso reunido, si no se puede modificar la ley del presupuesto que se hizo cuando no sabíamos de este virus? Pues esa plata sale primero decretando la emergencia, y deberían decretar la conmoción interior, que le permite al gobierno por decreto modificar leyes. Hay que modificar la ley del presupuesto, hay que modificar otras leyes y hay que modificar la ley 100, que hoy no nos sirve para ya lo sabemos con la palabra que hay que decirlo, no sirve para nada. Entonces, el decreto modifica leyes. Ahora, ¿qué es lo que hace el decreto? Pues coger los ahorros del gobierno nacional, sacarlos de los bancos, no meterlos en los bancos, sino sacarlos, y para eso hay que hacer unas operaciones rápidas en donde eso que habían invertido en TES, en títulos, se vuelva plata, incluso dólares, para proteger el recurso, se vuelva plata, y con esa plata realizar las operaciones de fortalecimiento de la red hospitalaria, etcétera, lo que hay que hacer. Como eso está enrevesado ahí en los artículos, entonces, muy de buena, en una primera vista, se entendió que era sacarle plata a la alcaldía para meterla a los bancos y ayudar a los banqueros. No, el decreto es al revés. Pero hay que leerlo bien, hay que leerlo en primer lugar. Y además de leerlo en primer lugar, hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que asesorarse con gente, si es un gobernante, que sepa de eso. Sí. Aquí se hizo una reacción muy rápida, se levantó pues una oleada de protestas que yo entiendo, pero nosotros no podemos impedirle al gobierno que tenga los recursos de emergencia para la primera fase de atención de la epidemia, porque eso sí que sería suicida. Entonces me parece que hay que ligar un poco las palabras al cerebro con rapidez, y segundo, el control social y la protesta social, que ahora cada vez será más en redes, hay que ubicarla en los objetivos que toca, que es este tema, digamos, cómo una familia se sostiene, de cualquier estrato social, se sostiene en una cuarentena que pueden ser 2 meses, en una casa, en un apartamento, en cualquier lugar de Colombia. El gobierno que ha propuesto, en otros decretos, ha propuesto ayudar a los más pobres, a lo focalizado en la política social tradicional del gobierno. Entonces, los familias en acción, etc. Ese es un grupo pequeño de la población que recibe ayudas, sí, los más pobres, y se necesita que las reciban. Pero, por ejemplo, un señor taxista que se le ocurrió comprar un apartamento pequeñito por allá en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla, no va a tener ingresos, no es beneficiario de esas ayudas porque estaba un poquito mejor económicamente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Si no hay clientes en la calle, no va a tener ingresos, y son 2 meses, por ejemplo. Aquí hay un gran vacío, que es lo que yo he señalado en una política alternativa. Esos señores, que es la mayoría de los colombianos, esas señoras, tienen por lo menos que no pagar las cuotas que deben, ¿cierto? De lo que sea, sus deudas. Segundo, no pagar arriendo si es que no son propietarios de casa. Tercero, no pagar servicios públicos. En el caso de los servicios públicos tendría que pagarlos el Estado. En el caso de los arriendos es un sacrificio del arrendatario. Y en el caso de no pagar deudas y que no se le cobre intereses por ello, es un sacrificio de los bancos. Estamos en una economía sobreendeudada. El señor también puede llamarse una empresa, pequeña, mediana, etcétera, sobreendeudados. En tiempo de pandemia no podemos estar sobreendeudados, porque si no quebramos cada cual, la gente va a desesperarse y va a salir de la casa a buscar ingresos y nos llegó el virus. Entonces, esas medidas que son las que yo vengo pregonando, hay que hacer una política de ayuda económica a los hogares, a las personas y a las empresas, en el sentido de no pago de arriendos, no pago de servicios públicos que asume el Estado, no pago de deudas que asumen las utilidades de los bancos en lo que tiene que ver con intereses. Esa política no existe en Colombia.
y hay que implementarla para que el confinamiento sea serio y profundo y entonces podamos sobrevivir el virus. Ese es un elemento y a eso es que hace referencia mi trino. Es decir, la presión social, en lugar de ir contra el 444, que es la forma de financiar el gobierno, debe ir, es porque el gobierno tome las medidas que otros países han tomado, como Francia y acaba de hacerlo España y otros. Sí. Es no arriendos, no deuda, no servicios públicos en el sentido de no pagos de servicios públicos, pero sí de suministro de servicios públicos. Eso por el lado, digamos, de la ayuda al confinamiento. Y por el otro lado, sigo viendo sin claridad. No lo dice el ministro de Salud, yo no lo conozco, ni en el Congreso pasó, porque toda esta circunstancia lo nombraron fue después de que se acabó el Congreso. Sí. Pero yo no noto un ministro de Salud que sepa del asunto. Y por tanto no veo los planes ni locales, no lo veo en Bogotá. Lo único que he visto en Bogotá es la decisión firmando un contrato el 15 de febrero de tumbar el San Juan de Dios, que es un símbolo de la salud pública de Colombia. No veo en ninguna parte un plan serio de fortalecimiento hospitalario de cara a la pandemia. Porque sí, podemos poner hoteles donde se ponga la gente que no es la más enferma. En un hotel no puede estar la más enferma, es la gente que no tiene casa y que está en la calle, de pronto hasta enfermos leves. Pero los enfermos graves, que van a ser miles, y quizás decenas de miles, si no nos ponemos las pilas, tienen que tener unos espacios de tratamiento adecuado en hospitales con el nivel necesario que implica ayudas respiratorias, implica unidades de cuidado intensivo, implica médicos y enfermeras y gente que esté atendiendo. Sí. Esos tres elementos, empezando por la gente, que implica, entre otras cosas, el tapabocas. Cada vez está más demostrado que el tapabocas debe ser obligatorio en la calle y en los lugares y más en los hospitales y más para el personal médico. Esos elementos que implican un plan de fortalecimiento de la salud pública en Colombia no están a disposición del público, ni en su información, ni de manera física, y aquí tenemos que actuar de manera rápida y la protesta sí tiene que ir hacia esos objetivos. En cada municipio no pueden haber clínicas y hospitales abandonados. Sí, senador. Tiene que tomarse el hospital, tiene que intervenirse, el decreto de emergencia lo permite, si no lo hace el alcalde, entonces que lo haga el presidente. Senador, quiero preguntarle... Los hospitales y clínicas abandonados tienen que ponerse al servicio de manera inmediata, tiene que fortalecerse la red pública, el personal médico tiene que ser protegido tanto físicamente, de manera profunda, como económicamente, para que pueda sostener estas duras semanas que están por venir. Eso yo no lo veo como un plan ni en las alcaldías ni en el gobierno nacional. Lo acertado, dejar de conglomerarse. Es decir, todo lo que implique romper interacción física, social, es acertado. Haber entrado en una, ¿cómo se llamó? El simulacro, pues la idea central es acertada. Ahora, no se debió llamar simulacro, se debió haber llamado como tocaba, confinamiento permanente, obligatorio y de largo plazo. Porque en eso tenemos miedo de afrontar la realidad. Entonces, al poner la palabra simulacro y más en puente festivo, pues entonces la gente, mucha gente, no toda obviamente, pero mucha gente entendió que era el puente. Pero el problema, digamos, lo positivo es tomar la decisión de romper contactos sociales físicos. Lo negativo que es que hay una competencia, eso se ha dado en otros países del mundo, hay una competencia entre autoridades, hay competencia entre ministerios, en España los de la economía no quieren lo que hacen los del gasto social. Las entidades locales no quieren lo que hace el gobierno nacional o compiten.
y a veces es por imágenes de corto plazo, por aumentar la imagen de corto plazo. Aquí todo eso se va para la caneca de la basura, por no usar otra palabra. Aquí lo que importa es salvar vidas humanas. Entonces, digamos, la decisión es acertada y debió tomarse incluso antes, pero la realidad es que las autoridades tienen que ser concertadas. A mí, ustedes saben, competí con Duque, que soy la oposición a Duque. No me gustan muchísimas cosas de lo que está pasando en el gobierno nacional, comenzando por el Ñeñe, que además me perjudicó directamente y a un proyecto político nacional que valía la pena que pudiera gobernar a Colombia. Pero eso no me Sí, senador. a pensar que si queremos salvar vidas humanas hoy y mañana y pasado mañana, tiene que haber una unidad de mando. La sociedad toda, podemos presionar a esa sociedad de mando, tenemos cómo, pero no se puede romper la unidad de mando porque perdemos la batalla. La verdad es que en Colombia había una desinformación muy grande, comenzando por confundir el virus con gripa. Y la presión ciudadana está actuando, y por eso hay que, los que podemos en cierta forma dirigir parcialmente esa opinión, tenemos que tratar de ubicar bien los objetivos. Hasta ahora algunos alcaldes empiezan a pensar en esas estructuras que andan por ahí botadas a la mano de Dios. Y hay muchas, muchísimas. No más ahí en Sopó, recuerdo que hay una que era de Salucovi que debe estar por ahí, botadas. Todas esas estructuras, le voy a poner por fases lo que toca, de acuerdo a la experiencia mundial. Toda estructura hospitalaria que tenga, que sea un tubo para llevar oxígeno, tiene que ser puesta al servicio público en el tratamiento de la enfermedad. Ese oxígeno es el vital en la estructura. El problema no es el ladrillo, el problema son esos tubos, son esos gases y la posibilidad de llevarlo al enfermo a través de unas máquinas. Segundo, si eso ya no es suficiente, además de tener todo lo que se dejó abandonado en actividad, si eso ya no es suficiente, toca poner, y ojalá no lleguemos ahí, la red privada administrada por el Estado en función de la epidemia. Y allí va a aparecer un elemento que es lo que le toca a los médicos españoles e italianos hoy acometer. Y es que a veces les toca seleccionar ante una sola cama de unidad de cuidados intensivos quién muere y quién vive para usarla, que es lo que se llama el triaje militar, que se usa en tiempos de guerra. Una decisión terrible, pero es la que ya toman los médicos, porque allá también dejaron morir sus sistemas de salud por este virus mucho más peligroso que se llama el neoliberalismo. La salud pública es un bien común, es un derecho fundamental de toda la humanidad y por tanto ese bien común hay que construirlo, fortalecerlo, volverlo despierto y activo en cada momento, porque en los tiempos de cambio climático este no va a ser el primer virus, nos van a caer muchísimos más.